Estados Unidos, de hecho, reconocía, según estaba apuntando Wall Street Journal, que está muy preocupado por la respuesta de Israel, que espera que sea inminente en las próximas 24 horas. Hablan incluso de que el ataque puede producirse hoy. Irán también ha respondido. Dice que en el caso de que haya un ataque por parte de Israel, la respuesta va a ser inmediata y que además va a ser bastante más desmesurada, va a ser bastante más descontrolada que la que tuvo lugar este fin de semana. En medio de todo esto quiero saber tu opinión. Ahora enseguida entramos tema por tema, pero quiero saber, me decías que estás preocupado, Ariel, quiero que nos cuentes un poquito cuál es tu opinión, tu valoración en estos momentos en los que parece que se descontrola la situación en Oriente Medio. Claro, sí, recordar primero que mientras hablamos de todo esto, el genocidio sigue, es decir, siguen bombardeando a las poblaciones palestinas dentro de Gaza, están allí encerradas y las siguen bombardeando desde hace 6 meses, día y noche, con bombas de 500 kilos, de 2000 kilos, los israelíes, todo material que viene de los Estados Unidos. Mientras esto hablamos, siguen matando inclusive allí donde dejan alimentos, los pocos camiones que han ingresado, porque los frenan, no dejan que ingresen alimentos, los pocos que ingresan cuando las personas se abalanzan, ametrallan con los aviones, con baterías de guerra, en fin, crueldad absoluta, genocidio, masacre, la que está produciendo Israel. Volviendo al tema que nos ocupa en estas horas, lo sorprendente es que Israel desde hace años bombardea a todos sus países vecinos, que la soberanía de los países vecinos está violada permanentemente. En el caso de Siria, en el caso del Líbano, en el caso de Irak, allí donde pasa algo que a Israel no le gusta, no le conviene, va y lo bombardea. O sea que el artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas, que dice que cualquier país tiene derecho a defenderse automáticamente que es agredido, caso que sería entonces del Líbano, de Siria o de Irak, no se puede aplicar y en el Consejo de Seguridad no se discute cuando Israel agrede, pero hace años que lo hace. Y lo hace a discreción, con todo ese armamento impresionante que tiene, ultra sofisticado. A Siria, día por medio, la bombardea. Al Líbano, todos los días, incluso con armas prohibidas por la Convención de Ginebra, es decir, el fósforo blanco, ese que quema a las personas vivas. Y ahora, cuando encima no solamente ataca a Siria, a la ciudad de Damasco, hace 10, 15 días atrás, sino que encima ataca un consulado de otro país, que en este caso Irán. Lo ataca, mata 10, 15 personas, no se sabe cuántos, porque a mí me convenía atacar, porque allí había una reunión que nos iban a atacar a nosotros, voy y bombardeo. Irán presentó esto ante el Consejo de las Naciones Unidas. Es importante darle atención a esto. Lo presentó ante las Naciones Unidas, el Consejo de Seguridad, apenas ocurrió el atentado a su consulado allí en Damasco. Dijo, esto está haciendo Israel, está atacando mi consulado en otro país. Quiero discutir de esto. El Consejo de Seguridad ni importancia le dio a esto. Quienes, sobre todo Inglaterra, los Estados Unidos y Francia, dijeron, no, ese tema no importa. Pero miren que ha violado el derecho internacional, la Carta de las Naciones Unidas, artículo 51, presentó todo. Nadie prestó, que siga bombardeando Israel, no hay problema. Pero miren que voy a responder, dijo Irán, y lo dijo con días de anticipación. Voy a responder proporcionalmente, no como hace Israel, que ahora, por ejemplo, en el caso de Gaza, ya lleva 50, 100 mil personas muertas, asesinadas, no muertas, y nadie le importa, desproporción total. Pero miren que voy a responder, dijo Irán. Bueno, no haga lo que quiera, nadie. Y es más, le avisó a varios de los países de la región, entre ellos Arabia Saudita y a Jordania, que son aliados estratégicos de Israel y de los Estados Unidos, les dijo dónde iba a bombardear y con qué potencia iba a bombardear. O sea, antelación total, anticipación total. Y después hizo lo que dijo, dado que el Consejo de Seguridad no respondió, como debería haber intervenido. Si esto hubiera ocurrido en un consulado, no sé, de Francia, de Alemania, en algún otro país, Consejo de Seguridad, todos los medios de prensa hubieran estado en alerta total contra lo que nos han hecho. Como fue en el caso de Irán, que los maten, no importa. O sea, salvajismo total la de los líderes europeos, que son los peores, yo siempre lo digo, los líderes europeos son peores que los americanos, no nos confundamos en ese análisis, son los peores ellos. Lo han demostrado en el último siglo, 2 guerras mundiales, masacres, etcétera. Pero en fin, entonces avisó con antelación Irán que iba a bombardear y lo hizo proporcionalmente, dicen ellos. Acá hay discusión si muchos aviones israelíes fueron atacados, la base aérea, etcétera. Daño hizo. Pero ¿y qué dijo Irán en ese mismo instante? El líder supremo, el presidente de Irán, el primer ministro dijo, ya está.
hasta aquí hemos llegado, nosotros cumplimos con responder a lo que nos han hecho, no queremos más. ¿Y ahora qué dicen los israelíes? Que ellos han instalado, sobre todo en el mundo occidental, esto del ojo por ojo, diente por diente, la venganza, la respuesta. Ahora vamos por más y vamos a ir por más. Y entonces estos líderes fanáticos sionistas, estos judíos sionistas fanáticos de Israel, nos tienen al mundo en vilo por lo que ellos van a decidir. Ellos van a decidir en ese consejo de guerra, van a decidir si atacan o no. Y el mundo está pendiente de lo que estos fanáticos, psicópatas de allí de Israel, quieran hacer con Irán, que les dijo, ya está, es como en una pelea callejera, ya está. No, yo quiero más. Bueno, pero mira que yo también tengo con qué. Y en este caso, Irán tiene más poder militar que Israel, a no ser que venga Estados Unidos, que es lo que está buscando Israel, es la confrontación, el choque de civilizaciones, lo que decía Huntington, ese sueño dorado que tienen los sionistas desde hace 50 años, que la cristiandad occidental y el islam oriental se peleen, y entonces allí venga, bueno, la gobernanza mundial, etcétera, la Agenda 2030 que ellos van a dirigir según sus sueños. En todo caso, lo que Israel está buscando es involucrar a los Estados Unidos, porque evidentemente que Israel no va a poder responder a un ataque masivo y que se está dando además en todos los frentes. No solamente se daría en el caso de Irán, sino Hezbollah, la yihad islámica, desde Irak, o sea, sería atacado por todos lados. ¿Y cuál sería la respuesta de Israel? Que siempre hace lo mismo, ¿no? Siempre ataca, insulta, provoca. Y cuando el otro responde, dice, ay, soy la víctima, el holocausto, somos la víctima. Ya hablan de un nuevo holocausto, una barbaridad lo que están diciendo. Entonces, en ese esquema, la idea es que Estados Unidos intervenga y que entonces se produzca ese sueño que tienen estos fanáticos israelíes, que es que Oriente y Occidente se peleen. Lo dicen los rabinos en las televisiones allí en Israel. El sueño es que se peleen Oriente y Occidente, la cristiandad con el Islam oriental. Entonces, están incitando a la guerra. Lo que los puede estar frenando, mira tú, Sergio, qué ironía, es que hay elecciones en los Estados Unidos. Y Biden, que es un adorador de Israel, puede perder las elecciones. Entonces, a él lo que más le importa es ganar las elecciones. No le importa la paz en Medio Oriente, ni la vida de los hermanos palestinos que están allí sufriendo una masacre espantosa. No le importa, quiere ganar las elecciones contra Trump. Que ya dijo Trump que este mundo está en una locura guerrera tal que cuando yo sea presidente esto se termina, esto de guerras así se termina, dijo Trump. Y eso es música para los oídos de muchos votantes de los Estados Unidos que dicen, ¿qué tenemos que estar haciendo ahí? Mandando armas, masacrando gente, poniendo dinero, ¿qué tenemos que estar haciendo ahí? Y Biden está entre ese apoyo a Israel, ese apoyo a los evangelistas fanáticos también prosionistas de los Estados Unidos, poderosos, el poderoso lobby evangelista de los Estados Unidos, unos 50, 60 millones de personas, muy poderoso el lobby en dinero, en presión política, que le exige más guerra, apoyemos más a Israel. Este es el dilema en que realmente está el mundo, y lo paradójico es que ese pequeño país de fantasía que es Israel, ese aborto de la naturaleza, con apenas 8 millones de personas, tenga al mundo en vilo, pendiente de si hay una guerra, porque evidentemente, si eso hay una guerra, Israel tiene armas atómicas, claro que sí, y no va a dudar en usarlas, no va a dudar. Como sí dudaron los Estados Unidos y la Unión Soviética en la época de la Guerra Fría. Mirá qué ironía. Israel las va a usar, y las va a usar inclusive con el daño a su propia población. Y el mundo está pendiente de eso, hasta el punto que tenemos un fanático como Milei en Argentina, un comité de crisis se armó, vino de viaje urgente, puso en el comité de crisis del gobierno argentino al embajador de Israel allí, y lo hizo hablar en la sala de prensa oficial del gobierno argentino, en la Casa Rosada, al embajador de Israel. O sea que también está trayendo este fanático pro-israelí de Milei el conflicto de Medio Oriente a Argentina. Y cuando uno dice Argentina, dice América Latina, acá Chile, la Patagonia, en fin, ya sabemos en lo que puede derivar todo esto. Y realmente estamos muy preocupados. Y lo que más, debo decir, que más me indigna es que es un pequeño país de fantasía, Israel, inventado por los anglosajones, financiado por ellos. Israel no tiene nada, no produce nada. Todo eso es un mito del poder de Israel. Todo lo que tiene Israel viene de Estados Unidos, de Inglaterra, de Francia, de los países occidentales. Entonces, la bomba atómica se la dieron los franceses en los años 60, por allí.
y todo el armamento y las bombas que arroja Israel sobre los hermanos palestinos viene de Estados Unidos, los aviones, todo eso viene de Estados Unidos. Lo único de valor que aporta Israel al mundo es tecnologías de defensa, de espionaje, de armamento, o sea, todo lo necrológico son ellos. Todo el resto lo necesitan que venga de otras partes y son los occidentales, como ahora salió Macron a decir que vamos a defender a Israel. ¿Y por qué no dijo nada cuando bombardearon hasta cansarse todos esos países? Israel bombardea hasta cansarse. Le mató hace un par de años a Soleimani, el gran general iraní, que estaba viajando en un avión de línea, no estaba en un complot secreto, estaba en un avión de línea, les mandaron un dron y lo mataron, un líder, una persona de un enorme prestigio dentro de Irán. Entonces, creo que hay que condenar esta actitud de Israel, hay que de una vez por todas decirle se terminó, como dijo el gran historiador judío Norman Finkelstein, de allí en los Estados Unidos, en un libro hace un par de años, que dijo se terminó la industria del holocausto. Judío, historiador de la Universidad, creo que de Princeton, creo que es, que dijo, ya hemos usado demasiado esto del holocausto. Como el holocausto y los 6 millones, entonces hacemos lo que queremos. Atropellamos el mundo. Se terminó el crédito del holocausto. Esta es la realidad. Se terminó el crédito. Israel no tiene más crédito. Ya nadie les cree más nada. Sabemos que son unos salvajes, desquiciados. Netanyahu y la oposición. Porque en esto hay que decir la verdad. Están todos confabulados en la misma idea. Hay que masacrar a todos. Y el 70 y pico % de la población, casi el 80%, también quiere esta masacre. Y estoy hablando de la población de Israel. Quiere esto. Entonces, estamos ante un escenario en el cual el mundo depende de unos millones de personas en ese país de fantasía que es Israel. Ariel, la pregunta sí, te voy a pedir que aguantes ¿cómo frenamos esta escalada? Si es que ahora se puede frenar pues que este conflicto en Oriente Medio vaya más. No sé si Biden puede ser esa persona, no sé qué piensas tú. ¿Quién puede tener la autoridad suficiente para frenar ahora este conflicto? Mira, los líderes sionistas de Israel son perros rabiosos, por calificarlos de alguna manera. Son perros rabiosos. El único que los puede domesticar es el dueño. Y el dueño es Estados Unidos, el que les provee de esa adrenalina cotidiana que son las bombas. Todas las bombas que tira Israel sobre los palestinos, los aviones esos que atacan Siria, Irak, el Líbano, amenaza a todo el planeta, todo eso viene de Estados Unidos. Bastaría con que Estados Unidos, y yo creo por la información que tengo, que hay que verificarla, yo no puedo darla como certera, sobre todo algunos sectores de la comunidad de inteligencia y del Pentágono en los Estados Unidos, o sea, las personas que saben de verdad la magnitud de un conflicto de esta naturaleza, están diciendo basta porque esto nos lleva a un conflicto de gran envergadura en el cual inclusive la potencia, el famoso mito de la potencia de Estados Unidos y su armada y sus submarinos atómicos, puede quedar en duda, porque un conflicto cuando empieza, se sabe dónde empieza, pero no se sabe dónde termina. Entonces, tengo información, allí me llega, pero son dichos, no lo doy como certero, que algunos sectores de la comunidad de inteligencia de los Estados Unidos, sobre todo de la CIA y del Consejo de Seguridad de los Estados Unidos, como también dentro del Pentágono, están diciéndole a la Casa Blanca, paren con esto, no porque estén preocupados por la salud de los hermanos palestinos o que les preocupe que estén masacrando allí a las personas de Gaza, eso no les preocupa nada. Lo que les preocupa es que Estados Unidos, no solamente el gobierno pierda las elecciones, sino que sea arrastrado a una gran guerra, como pasó con la guerra de Vietnam, como pasó con las 80 guerras en las que ha participado Estados Unidos en los últimos 70 años, que las ha perdido todas, salvo allí cuando invadió Granada, Panamá, en fin, algún pequeño país, sí, ahí las gana. Pero enfrentarse a un país como Irán, que además detrás vendría quizás China, ya China dijo que no va a aceptar, no lo dijo Rusia, no va a aceptar que haya un ataque directo contra Irán que lo va a respaldar. O sea que estaríamos hablando de algo demasiado grande. Y todo esto, en realidad, desde el 1945 en adelante, los Estados Unidos, los anglo-sionistas, han mantenido o desarrollado su poder en base a un miedo a la disuasión estratégica. Mira que te ataco, no hagas nada porque te ataco, soy muy grande. La verdad es que ahora, como decía brillantemente recién Jesús López Almejo,
Israel demostró que al final es vulnerable, que los misiles le entran, que la cúpula de hierro es vulnerable, que si no está papá Estados Unidos, Inglaterra o Francia, allí pasan cosas, que la población está en pánico. Algo que no han mostrado las grandes cadenas de televisión del mundo es el pánico de la población israelí en Tel Aviv y en diferentes ciudades. Salían huyendo a esconderse en los refugios que ellos tienen. Los palestinos en Gaza no tienen refugios, al contrario, se los bombardean. Entonces hay una situación en la cual el único que lo puede detener a este perro rabioso es Estados Unidos. Muy sencillamente, no solamente Biden hablando 20 minutos con Netanyahu, porque Netanyahu hace lo que quiere, ya lo dijo Obama cuando era presidente, no lo soporto más a Netanyahu, es un insoportable, un descontrolado, lo dijo Obama públicamente, salió en una grabación que está en internet. Entonces, la única forma es cerrando el grifo, cerrando el envío de armamentos a esta gente y en 10 días se quedan sin armamento, porque todo lo que arrojan es que viene de los Estados Unidos. Lo que pasa es que, y ahí con esto concluyo, Biden no sabe qué hacer. Está entre seguir apoyando, como lo sigue haciendo, a Israel, primero porque los quiere, porque le gusta, que prefiere a Israel y prefiere a Netanyahu, Biden, y toda la camarilla del Partido Demócrata. Pero, y también tiene a los evangelistas poderosos allí, el lobby evangelista, aún más que la colectividad judía norteamericana. La colectividad judía está muy dividida. En cambio, los evangelistas están a full con el presidente Biden y con Israel. Y por otro lado, el sector un poco más progresista, más juvenil de los Estados Unidos y del Partido Demócrata que dice, paremos esta barbarie, no podemos estar siendo cómplices de estos criminales de guerra que son Netanyahu y los judíos extremistas. Paremos. Entonces, ¿cómo gana las elecciones? Y con Trump que dice, cuando yo sea presidente, todas estas guerras se terminan. En fin, esa es mi sensación. Vamos a conectar con Ariel Umpierrez, si no me equivoco, sigue con nosotros. ¿Qué tal, Ariel? Sí, claro. Sí, aquí sigo. Interesante la pregunta que le hicieron al secretario general recién, Sergio, que dice... Fue un periodista, ¿no?, que le preguntó qué pasa con esa disposición del Consejo de Seguridad que exigía a Israel cesar los bombardeos a Gaza durante el periodo de Ramadán, de esto un mes, que Israel no acató Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Estoy hablando del órgano máximo, no hay nada más arriba. Sí, está la Corte Internacional de Justicia, que también le dijo a Israel que no ataque más, que no haga genocidio. Le dijo, no haga genocidio porque usted está haciendo genocidio. Israel nada, hizo lo que, es decir, se lo pasó por allí, por el bolsillo, no sé, por el arco de triunfo, a esas resoluciones que son imperativas. Eso no hay apelación, sí hay apelación, pero no hay forma de no acatarla. Un Estado miembro debe acatarla. Y si no, tiene que haber una respuesta, que es lo que le preguntan a este pobre hombre, digo pobre por decir, porque es un burócrata que gana muchísimo dinero, no paga impuestos y vive fantásticamente bien allí en Nueva York, y siempre de acuerdo a lo que le pida la Casa Blanca, obviamente, ¿no? Guterres, como todos estos burócratas, tanto de la Unión Europea, Borrell y demás, que dicen palabras bonitas, nada más que palabras, mientras Israel sigue bombardeando y masacrando, y ya digo, violando las ordenanzas de las Naciones Unidas. No son sugerencias de las Naciones Unidas. El Consejo de Seguridad le dio la orden al gobierno de Israel que dejara de bombardear. No lo hizo. Es más, la información que tengo, mientras tú mirabas al señor Guterres, yo estaba mirando otra fuente de información que dice que los colonos de Israel, sobre todo del norte de Israel, las regiones más al norte de Israel, están descontrolados. Los colonos, estos hipersionistas, hiperfanáticos, con el apoyo del ejército, están masacrando palestinos, ya no en Gaza solamente, sino en Cisjordania. Están quemando casas, apalean a la gente por la calle, violan todo tipo de derecho de los hermanos palestinos, les queman sus casas, los coches, hacen todo tipo de violencia, están descontrolados. Israel, y esto yo creo, si me permite, Sergio, hay que transmitir, Israel está en una profunda crisis interna, no solamente política y de guerra, sino que, para darte una idea, la clase media más o menos con dinero y los ricos de Israel ya se fueron de Israel, porque no quieren vivir ahí, no quieren vivir más ahí. Todo el que puede ir, se habla de 300.000, 500.000 israelíes que ya se han ido.
y en realidad están descontrolados los fanáticos, porque además el ejército le dice, sí, puedes ir y matar y tirar, van con fusiles y matan a palestinos por la calle. Parece hasta increíble que estemos hablando de esto y que los grandes medios de prensa del mundo, por eso siempre aplaudo a Negocios TV, Negocios Televisión, porque da la opción a mostrar la otra cara de la información, el resto no te cuenta o no cuenta a los ciudadanos lo que realmente está haciendo Israel, que es masacrando y ya digo, en un estado de crisis interno en el cual hay descontrol. Ya no solamente hay manifestaciones multitudinarias contra Netanyahu, porque además es un corrupto, él y su esposa deberían estar en prisión, sino porque hay un descontrol en cuanto a la conducción política. Sale en el periódico en portada de Haaretz, el periódico más importante de Israel, hace 2 o 3 días, gran portada diciendo Israel ha perdido la guerra contra Hamas allí en Gaza. Hemos perdido la guerra. Dice, debemos reconocerlo. Ningún objetivo de esta guerra, supuesta guerra, que en realidad es una masacre contra los palestinos de Gaza, se ha logrado ningún objetivo, que era recuperar a los rehenes, allí están, los 100 y pico, no se sabe cuántos, y tampoco derrotar a Hamás, porque en realidad lo que hay que decir es que toda la población palestina es o de Hamás, o de la Yihad Islámica, o de son como 20 organizaciones que hay allí que representan a los hermanos palestinos. Y todos son, y sobre todo esos jóvenes que uno ve que han perdido todo, su familia, sus padres, sus hermanos. Esa gente tiene un enorme rencor justificado contra Israel, que desde hace 80 años lo único que hace es masacrar. Entonces, Israel yo creo que ha llegado a su fin histórico como entidad, como país, como digo, de fantasía, armado por potencias extranjeras, y por eso este fanatismo de esta locura que expresan Macron, sobre todo los líderes europeos, más que Biden. Biden está tratando de calmar porque va a perder las elecciones, si no. En cambio, Macron dice, no, más guerra, y sí, Israel tiene razón, y también lo pongo en ese saco a Milei. Sí, Israel tiene razón, más guerra. Entonces, este es el discurso, esta es la cosmovisión que llega a su fin. Hay una etapa histórica que se cierra, que empezó en 1945 con aquello del Holocausto y que, como decía el historiador Filkenstein, judío él, hace poco tiempo en un libro, se terminó la industria del Holocausto. El crédito del Holocausto se le terminó a esa comunidad, a esa colectividad de judíos sionistas fanáticos, que debo decir además, agregar, muchos rabinos súper ortodoxos, sobre todo los de Estados Unidos, los condenan, los critican. En mi canal hay un rabino donde lo puse, donde habla y dice lo que está haciendo Netanyahu, Israel, es injusto, es una aberración, es una masacre, nosotros no los apoyamos, no son judíos, llega a decir, no son judíos, no expresan la religión judía. Y eso lo representan muchísimos judíos ortodoxos, sobre todo de la ciudad de Nueva York, que permanentemente están condenando a Israel. En todo caso, vuelvo al punto final, para concluir esta parte, querido Sergio, me parece una locura que el mundo, el planeta, esté pendiente, esté en vilo, esté en alerta, esté angustiado por lo que un grupo pequeñísimo de fanáticos, de psicópatas judíos sionistas de Israel, con Netanyahu más todos, la clase política de Israel, más la mayoría de la población de ese pequeñísimo país, estemos en vilo a ver si atacan o no atacan. ¿Y qué hace las Naciones Unidas? Acá el señor Guterres dice, qué barbaridad, sí, nos dejan entrar la ayuda humanitaria, qué cosa, qué triste esto. Pero señor, a usted está ahí para algo. Está ahí, las Naciones Unidas, el Consejo de Seguridad, está para algo, para ejercer un poder. Si no, entonces, ¿para qué sirve? Y esto, evidentemente, los ciudadanos, por supuesto, ya no creen más en las palabras de este señor o del primer ministro del propio España, Pedro Sánchez, que dice, sí, yo creo que debería haber un Estado palestino. Sí, pero con la tibieza así no se frena a estos psicópatas de Estados Unidos. Hay que ejercer presión, sobre todo, para que Estados Unidos no mande más bombas, porque esto es lo que está pasando. Pues, Todas Ariel, esas bombas vienen de Estados Unidos.